Bueno, la Embajada de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia hacia un nuevo paradigma del desarrollo global sustentable y el COVID-19 a cargo del maestro Gerardo Gil Valdivia. El maestro Gerardo Gil Valdivia es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectuó estudios de posgrado en Derecho y Política Fiscal en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como profesor de varias universidades y centros de estudio en México y el extranjero. Asimismo, fue director general de Latin Equip S.A. y Mexpetrol S.A., funcionario de la Nacional Financiera, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Administración Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Es autor de diversos libros y artículos sobre derecho público, energía, desarrollo sustentable, finanzas públicas y derechos humanos. Es miembro del Consejo Directivo del Club de Roma y presidente de la sección mexicana del Club de Roma. También es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, doctor honoris causa y recibió la condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz. Antes de iniciar con la presentación, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la barra de comentarios. A continuación, cedo la palabra al maestro Gil Valdivia. Por favor, maestro. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación para comentar con ustedes un conjunto de temas sobre la agenda global y sus perspectivas. Quiero, en primer término, agradecer esta invitación a la excelentísima señora embajadora de México en Colombia, la doctora Patricia Galeana, muy distinguida historiadora, así como a todo el personal de la Embajada de México en Colombia, muy en particular a la maestra Gloria Esperón, encargada del área de asuntos culturales en la Embajada de México en Colombia. Quisiera yo plantear un conjunto de temas por la mecánica de la conferencia, por la mecánica electrónica de la conferencia. Preparé un PowerPoint, el cual no tengo a la vista, pero creo que la persona que nos está apoyando con esto va a poder ir cambiando las láminas conforme vaya yo avanzando en esta exposición. El título de la exposición es Hacia un nuevo paradigma del desarrollo global sustentable, que es una exposición producto de una serie de investigaciones de distintos centros de estudio y del pensamiento a nivel global. En esta ocasión estoy de alguna manera actualizando el enfoque de esta problemática a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha tenido efectos globales y que además de la problemática sanitaria que está provocando en buena parte del mundo, ha generado una problemática económica y social quizás sin precedentes en los últimos 100 años por su alcance mundial. Entonces quisiera comenzar con el primer tema, que es esta discusión sobre la necesidad de tener y de diseñar un nuevo paradigma para el desarrollo global sustentable. Y comienzo con la lámina 1, con la lámina 2. En este momento, la humanidad se encuentra frente a un conjunto de retos inéditos en su historia. Vivimos el momento de mayor progreso y de más importante innovación científica y tecnológica en la historia de la humanidad. Vivimos un momento en el que nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, como es el caso de los países principalmente del Asia-Pacífico. Vivimos un momento de un enorme progreso en todos los órdenes, pero al mismo tiempo vivimos una serie de contradicciones.
hay un conjunto de paradojas que nos afectan y que señalan estas contradicciones. Por un lado, hay un gran progreso, hay un gran desarrollo. Por otro lado, nunca antes había enfrentado el ser humano el nivel de destrucción de la naturaleza provocado por el hombre. Vivimos claramente en la época del antropoceno, en la cual el ser humano es capaz de modificar la composición geobioquímica de la Tierra. El ser humano ha mostrado cada vez más su enorme poder, pero al mismo tiempo vemos que los modelos de desarrollo que han conducido a la humanidad a este progreso han sido altamente destructores de la naturaleza. Este es el momento en el que el futuro de la humanidad se ve en riesgo por el nivel de destrucción al que hemos llevado al planeta Tierra, por la sobreexplotación de los recursos naturales, en algunos casos casi hasta el nivel de su agotamiento, en otros casos al nivel de su agotamiento. Y una de las expresiones más importantes de todo este proceso de destrucción de la naturaleza es el cambio climático. No es el único fenómeno, pero es quizá el más expresivo y el más representativo. Por otra parte, si bien es cierto que nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, hay que señalar que en este caso, en esta particular afirmación, nos referimos al caso de los países del Asia-Pacífico, es decir, de China y de algunos otros países asiáticos, que son los que nos permiten hablar de este progreso. Pero este progreso no se ve en todo el mundo. En el mundo lo que se ve es muchísimas regiones en donde la pobreza y la pobreza extrema inclusive no ha podido superarse, y en donde de alguna manera la desigualdad se ha venido a incrementar como nunca antes en el mundo, derivado de esta polarización que ha habido. Hemos vivido un gran progreso tecnológico, industrial, pero también estamos viendo el proceso de concentración del ingreso y de la riqueza inédito en el mundo, más espectacular que hemos padecido en el mundo. En este momento, de los 7.700 millones de habitantes que hay en la Tierra, cerca de 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población, vive bajo una intensa presión derivada del cambio climático, de los conflictos bélicos, de las guerras, de las migraciones, el agotamiento de numerosos recursos naturales, y muchos de ellos en pobreza y en pobreza extrema. Esta circunstancia nos hace que pensemos en un cambio de paradigma para el desarrollo global, para lograr un desarrollo global sustentable. El esquema que estamos viviendo, que estamos padeciendo, queda muy claramente reflejada en una discusión que se da normalmente en el Foro Económico Mundial de Davos, que se reúne en esa ciudad de Suiza cada año. Ahí Oxfam, un instituto de investigación en Oxford, encargado de estudiar la desigualdad y la pobreza, señala muy frecuentemente toda esta problemática y nos dice cómo hay casos de extrema desigualdad. Según Oxfam, el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas.
Por otro lado, señala que casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.50 al día. Y nos dice, en la última reunión del Foro Económico Mundial de Davos, que se celebró en enero de este año, de 2020, que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. Es decir, por un lado tenemos un gran progreso, es decir, mucha gente se ha incorporado a la clase media en China, en la India. Por otro lado, tenemos el incremento de la pobreza y de la desigualdad. Oxfam hace muchas de sus investigaciones con base en las cifras de un banco privado, Credit Suisse, de donde los permite ver con enorme precisión y exponerlo aún en un foro como el Foro Económico Mundial de Davos, esta situación de, por un lado, progreso y por otro lado, esta creciente pobreza, esta enorme desigualdad. En la exposición que preparé en PowerPoint, que reitero que no estoy viendo, hay una gráfica que es la de la joroba del elefante. Ojalá y se pueda localizar, en donde se ve claramente cómo ha subido su nivel de ingreso cientos de millones de gentes en el mundo, y por otro lado baja porque se ha incrementado la desigualdad aún en países altamente desarrollados y en muchas de las economías emergentes de alto ingreso. Es decir, hay una disparidad y una desorden que está generando una serie de ajustes de tipo social y de tipo económico. A esta idea quisiera yo añadir otro aspecto sumamente importante, que es el aspecto demográfico. En cuanto a la cuestión demográfica, nosotros hemos visto cómo la población del mundo ha ido creciendo en forma exponencial y cómo va a llegar un momento en el que va a empezar a declinar. Si hay un cuadro también ahí que tomé de mucha información de Naciones Unidas, de los estudios demográficos y también de algunos autores como Yuval Noah Harari. Si pensamos que el sistema planetario tiene 13.500 millones de años y que el planeta Tierra tiene una antigüedad de 4.500 millones de años, vamos a llegar un poco a la cifra de que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, podría tener una antigüedad de 200.000 años. En la época de Jesucristo, la población se estima en alrededor de 200 millones de personas. La población del mundo llegó a 1.000 millones de personas hacia finales del siglo XVIII. Hacia finales del siglo XVIII, en la época en la que Thomas Robert Malthus escribe su célebre ensayo sobre la población y la alimentación, el mundo llega por primera vez a un estimado de 1.000 millones de personas. Para finales del siglo XIX, casi llegando al siglo XX, la población llega a 2.000 millones de personas. En 1960, más o menos, la población es de 3.000 millones de personas y actualmente somos 7.700 millones de personas. En los escenarios de los demógrafos, el escenario intermedio es que en el año 2050 vamos a llegar a 10.000 millones de personas. Y ahí hay una discusión. En ese momento empieza un decrecimiento de la población. Sin embargo, hay áreas como la del África subsahariana, en donde es muy posible que la población siga creciendo, y hay escenarios que hablan de que en el 2100 la población de la humanidad podría llegar hasta 11.000 o 11.500 millones de personas, con varias características. Una es con un fuerte envejecimiento de la población, lo cual, por cierto, pone en entredicho todos los sistemas de pensiones a nivel mundial, y América Latina no es la excepción, y con una creciente urbanización
de la población mundial. Y estas tendencias son universales. México llega a su independencia en 1821 con más del doble del territorio del país, con 8 millones, con una estimación de 8 millones de personas. En el censo de 1900, la población fue de 13 millones de personas. En 1950, hace 70 años, la población del país era de 25.600.000 personas. Actualmente México tiene 128 millones de personas y el censo, como ustedes saben, los censos de población se refieren a la gente que reside en el país. El término que se utiliza en México es de residencia habitual, es decir, ahí no están contemplados 12 millones de personas nacidos en México que están en los Estados Unidos y que envían una cantidad muy cuantiosa de reservas, de remesas, perdón. El año pasado ascendieron a 36,000 millones de dólares. En el caso de Colombia es una situación similar. En 1819 la Gran Colombia tenía probablemente alrededor de 2.5 millones de habitantes. En 1900 Colombia tenía alrededor de 4,5 millones de habitantes y en 1950 un poco más de 11,5 millones de habitantes para llegar en 2020 a 50 millones de habitantes, alrededor de 50 millones de habitantes. Es decir, es una tendencia universal y es una tendencia general, con la precisión y con la salvedad de que América Latina es una de las regiones más desiguales a nivel planetario. Por eso, para nosotros, este cambio de paradigma del desarrollo global sustentable es sumamente importante. Hay una serie de estudios en los que me baso para hacer estas consideraciones. Por supuesto, en los estudios de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, del Foro Global de Mercados Emergentes, del Foro Económico Mundial de Davos, pero sobre todo en los estudios del Club de Roma. El Club de Roma publicó en 1972 un informe que le presentó, que le encargó el Club de Roma y que luego le presentó como informe al Club de Roma el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El MIT, en esa época, la Sloan School of Management del MIT, dirigida por Jay Forrester, hace un planteamiento que denominó los límites del crecimiento. Seleccionó 14 temas analizando los principales recursos naturales del mundo y la población y el crecimiento de la población. Creó escenarios, seleccionó los escenarios intermedios y luego redactó un informe que se llamó Los Límites del Crecimiento, que fue, yo creo que un parteaguas en el panorama del estudio del futuro de la humanidad y dio origen a una serie de nuevas disciplinas en torno al estudio del medio ambiente, de la población y del futuro. En ese estudio, las líneas fundamentales del mismo determinan que si la población del mundo sigue creciendo como va y si los esquemas de modelos de crecimiento económico siguen basados en la destrucción de la naturaleza, el mundo llegaría sin duda a un colapso gradual en el curso del siglo XXI, cosa que más o menos se ha verificado. Este estudio impactó profundamente la primer cumbre del ambiente que se celebró en Estocolmo en 1972 y así se inicia toda esta evolución del análisis de los temas de la energía, del medio ambiente, del agotamiento de los recursos naturales, de toda esta cuestión que con los años se han venido agravando y que plantean esta enorme problemática que está enfrentando ahora la humanidad. Baste decir algunos ejemplos, por ahí hay una lámina que quizá si se puede exponer
podría ser muy gráfica esta exposición. En los últimos 150 años se han degradado más de la mitad del suelo fértil de la Tierra. En este momento, más del 90% de los bancos pesqueros en el mundo están sobreexplotados más allá de su capacidad de recuperación. Y estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies en la historia del planeta, con la única diferencia de que las primeras 5 extinciones masivas de especies fueron provocadas por fenómenos naturales y la sexta extinción masiva de especies la estamos provocando el ser humano. Es decir, tenemos que buscar, y esta es una de las primeras ideas fuerza que quisiera yo resumir, tenemos que buscar modelos de desarrollo, de progreso y de bienestar que no sean destructores de la naturaleza. En este sentido, vale la pena hacer hincapié en el fenómeno del cambio climático. Los grupos de científicos del Instituto Max Planck, del MIT, asociados al Club de Roma, y el Instituto de Sustentabilidad de Potsdam, han hecho un análisis de los 9 límites naturales del planeta. Estos 9 límites naturales son los parámetros donde, en caso de romperse, ponen en entredicho la subsistencia y el futuro de la humanidad y de la civilización como la conocemos. Y en el centro de ellos, y vinculado con todos ellos, está el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que está directamente vinculado con toda la forma de actividad económica del ser humano, pero muy tangible y muy directamente frente a la emisión de gases de efecto invernadero, cuyo principal motivo es el consumo de combustibles fósiles como forma primigenia del sistema energético mundial. El cambio climático está provocando, pues como ustedes saben, el deshielo del Ártico, del Antártico, el deshielo de Groenlandia, el deshielo del permafrost, de las áreas congeladas en el mundo, liberando el gas metano, el anhídrido carbónico, provocando una profunda acidificación en los océanos, una elevación del nivel de los niveles de los mares y de los océanos en el mundo, que ponen en entredicho no solamente a un conjunto de islas en el Pacífico y en el Pacífico Sur, sino ponen en entredicho a buena parte de la población del mundo. 40% de la población del mundo vive en zonas costeras o en afluentes de ríos que llegan al mar. Es decir, hay un cambio importante. Entre otros de los límites naturales del planeta, hay una lámina donde vienen enunciados los límites naturales del planeta. Está la acidificación de los océanos, que está afectando todo el proceso de la flora y la fauna marina y que está afectando a todos los ecosistemas terrestres. El cambio climático ha provocado ya una alteración en la agricultura, en la nutrición, en la vida, en la salud de los seres humanos, la contaminación atmosférica, muy vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero, está provocando un conjunto de nuevas enfermedades. Este fenómeno hay que asociarlo ahora con el COVID-19. Recientemente, Dennis Meadows, profesor emérito de la Universidad de New Hampshire, pero que en 1972 era un coordinador de investigación en la Sloan School of Management del MIT, coordinó el estudio de los límites del crecimiento y recientemente publicó un artículo en Chelsea Green, una publicación de carácter ambiental, donde señala con mucha claridad algunos de los aspectos más relevantes. Dice: con frecuencia a los climatólogos se les pregunta si una tormenta catastrófica es una prueba del cambio climático. Desde luego que una tormenta catastrófica no es una prueba del cambio climático.
Lo que es una prueba del cambio climático es la mayor frecuencia e intensidad de tormentas catastróficas como ciclones y como huracanes. Eso es lo que es una clara demostración, entre muchas otras, del fenómeno del cambio climático. Cada vez hay más frecuentes huracanes y ciclones, cada vez hay más frecuentes sequías e incendios forestales, hay una distorsión climática a nivel del planeta Tierra. Lo mismo se pregunta, cuando le preguntan a los especialistas, ¿el COVID-19 está vinculado con este deterioro a la naturaleza? Bueno, el COVID por sí mismo no se puede demostrar que sea producto de esta situación de degradación de la naturaleza. Lo que sí se puede demostrar es que en los últimos 20 años ha habido un incremento de las epidemias y de las pandemias. El COVID-19 es la quinta pandemia que surge de cuestiones respiratorias. Ya vivimos el AH1N1, ya vivimos el síndrome de insuficiencia respiratoria del Medio Oriente, la gripe aviar, etcétera. Lo mismo sucede con otros fenómenos y con otros aspectos como el ébola, chikungunya, sarampión, etcétera. Es decir, el objeto de estudio es vincular a estos fenómenos que estamos viviendo, que demuestran que el mundo tendrá que salir de esta epidemia hacia nuevos derroteros y con cambios muy profundos de la situación que se está viviendo. El tema del cambio climático y de esta situación que se vive en el mundo ha sido objeto de numerosos análisis. Después de la cumbre de Estocolmo del 72 y de la cumbre de Río del 92, y del protocolo de Montreal del 87 y del protocolo de Kioto del 97, viene el acuerdo de París de 2015 y el acuerdo de Madrid de 2019 para instrumentar medidas contra el cambio climático. Es decir, la idea es que para garantizar el futuro de la humanidad no tengamos que llegar a pasar de 2 grados Celsius, de 2 grados centígrados de la temperatura media del planeta, medida desde la época preindustrial, es decir, desde finales del siglo XVIII, pero muy particularmente desde mediados del siglo XIX y sobre todo desde mediados del siglo XX. Y todas las perspectivas están en que vamos a pasar de 3 o 4 grados Celsius en el curso del siglo XXI si no tomamos medidas drásticas para reducir, entre otras cosas, la emisión de gases de efecto invernadero. Las Naciones Unidas han tomado también cartas en el asunto. Para el año 2000, Jeffrey Sachs formuló los objetivos del milenio al 2015 y en el 2015 se estableció la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los objetivos del desarrollo sostenible. Y los objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos que marcan los 169 metas que asumió la Asamblea General de las Naciones Unidas y que suscribimos más de 190 países. Sin entrar a la discusión jurídica sobre la obligatoriedad de los mismos, baste saber que estamos comprometidos todos nuestros países, entre ellos México y Colombia, o Colombia y México, en el logro de estos objetivos del desarrollo sostenible. Hay un cuadro también, que reitero que no tengo a la vista, pero hay un cuadro también en donde se analiza cuáles son la problemática del COVID-19 en torno a estos 17 grandes objetivos del desarrollo sostenible. En primer término, habría que señalar que es muy importante observar todos estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, este contenido de la Agenda 2030 en forma transversal, ya que de cumplirlos de tipo socioeconómico de la manera como se hace hasta ahora, podría conllevar no cumplir con los objetivos de carácter ambiental. Entonces, es muy importante verlo todo.
Es muy importante, como dicen los objetivos, erradicar el hambre. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Abatir la pobreza, en particular la pobreza extrema. Garantizar educación de calidad, igualdad entre el hombre y la mujer, energías limpias, etcétera. Y todo eso hay que hacerlo en forma conjunta. A lo que vamos es que esta es una de las últimas oportunidades que tiene la humanidad para dejar de destruir el planeta y para articular un esquema de desarrollo sostenible que nos traiga más justicia, más equidad y que nos permita generar el bienestar y el progreso sin destruir estos recursos. Uno de los mensajes centrales del Club de Roma fue que el mundo es un lugar con recursos naturales finitos y que si seguimos en este esquema de consumismo y descarte, no vamos a llegar a un final feliz, sino que vamos a agudizar las contradicciones que estamos viviendo en este momento de cara a la destrucción de la naturaleza. Y el COVID-19 viene a completar esta noción. Yo quisiera, por el tiempo, me parece que estoy ya un poco en los límites, finalizar con alguna serie de conclusiones que están en la parte final. Hay una serie de láminas donde viene la descripción de los 9 límites naturales del planeta y otra más adelante donde se habla del cambio climático. Y más adelante vienen algunas de las conclusiones que me parece que son importantes. Una, requerimos no solamente un nuevo paradigma de desarrollo, sino un desarrollo más armónico, más equilibrado, con nuevos equilibrios entre el ser humano y la naturaleza, con nuevos equilibrios entre el interés individual y el interés colectivo, con nuevos equilibrios entre el corto y el largo plazo, con nuevos equilibrios entre el incentivo individual y la libertad y la preservación del interés general, y un muy importante equilibrio entre el hombre, con nuevos equilibrios entre el hombre y la mujer. La Unión Europea está pretendiendo salir de la crisis con una gran inyección de recursos financieros, con un programa integral. Ursula von der Leyen, que ha hecho un papel, a mi juicio, extraordinariamente relevante en todo este proceso, plantea fundamentalmente que la agenda de salida de la crisis del COVID-19 para la Unión Europea está basada en 2 ejes. El Pacto Verde, que conlleva transición energética, etcétera, y la agenda digital. Creo que estamos en una situación, yo quiero dejar un mensaje optimista, estamos en una situación privilegiada porque la ciencia y la tecnología nos permite todos estos avances. La ciencia nos dice lo que está mal y la ciencia y la tecnología nos dicen cómo salir de este tipo de problemas. Y creo que el combate al cambio climático, la preservación de la naturaleza, el cuidado de los recursos naturales, el Pacto Verde, la agenda digital son fundamentales para lograr un nuevo paradigma del desarrollo global, del cual el COVID-19 nos puso en particular alerta, con una mayor equidad y una mayor justicia para todos los seres humanos, procurando que nadie se quede atrás. Y todo esto creo que debe salir conforme las tradiciones jurídicas de Colombia y de México, con base en el Estado de Derecho, en la creación y fortalecimiento de instituciones y con el más absoluto respeto a las libertades y los derechos fundamentales de los seres humanos, pensando en largo plazo, pensando el desarrollo bajo nuevas bases y con mayor diálogo y con mayor armonía. Uno de los aspectos de la importancia de la agenda digital, pues es un ejemplo como este. Y bueno, la idea final es que
estamos viviendo una etapa de nuevos retos inéditos para la humanidad. Y así como en el siglo XVIII se dio la Ilustración europea con sus cualidades y defectos, pero se dio la Ilustración europea en diversos momentos en Francia, en Reino Unido, en Alemania, que permitió la emergencia del mundo moderno, ahora debemos ir a un nuevo esquema de ilustración más basados en la ciencia, en la tecnología, en la filosofía, en la cultura, en el respeto a las libertades individuales para lograr un desarrollo global más justo y más equilibrado. La presentación es un poco más detallada y la ofrezco a todos los interesados. Les agradezco mucho su atención y quedo a la sesión de preguntas y respuestas con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Valdivia, por su exposición. Pues bien, como lo señala, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas del público. Tenemos por el momento un par de preguntas que nos han hecho. Nos dicen, hay algunas teorías que señalan que el neoliberalismo es el causante del deterioro que se vive en la actualidad a nivel mundial. Según su opinión, ¿cuál sería la línea que se debe de tomar para reencaminar a la humanidad hacia un desarrollo sustentable? Muchas gracias y con mucho gusto. Yo creo que el respeto de la libertad de los seres humanos es fundamental para el progreso y el desarrollo, y es fundamental para el pleno desenvolvimiento de cada persona. Sin embargo, creo que en los últimos años caímos en una especie de capitalismo salvaje y en un esquema de extrema especulación financiera. Si hacemos un análisis histórico breve y vemos la profundidad de la crisis económica y financiera que estamos viviendo por el COVID-19, podemos recordar que esta es solo comparable probablemente con la Gran Depresión de 1929, el crack del 29, y con algunas otras crisis derivadas de la especulación financiera. Pero una de las más graves derivadas de la especulación financiera fue la de 2008, donde detonó, que estalló en 2007 en España por sus propias causas, pero en el 2008 estalló en los Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers y se hizo global. Yo creo que ha habido, después de 1990, de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, un entusiasmo con el libre mercado que ha provocado, que yo creo que es muy fundamental respetar el libre mercado, pero que llevó a excesos. Creo que hay que buscar un equilibrio entre el interés individual y el interés general, y que los estados deben cumplir al menos una función reguladora para garantizar los intereses de los sectores mayoritarios de la población. En el esquema mundial que hemos visto, vemos cómo en la famosa curva del elefante que se hace por Oxfam, ¿no? Vemos muy claramente cómo la desigualdad se dio aún incluso en los países desarrollados, y esto se debe a que se privilegió la especulación financiera sobre la economía real. Creo que es importante hacer un correctivo y sobre todo buscar mayor equidad, mayor justicia en ese equilibrio, y buscar también una preservación para evitar que la excusa de ese equilibrio nos lleve a esquemas autoritarios. Es ese equilibrio que debemos estar buscando. Muchas gracias, maestro Gil. Tenemos también a Gerson Cortés, que dice: felicidades, maestro, por su interesante presentación. Pregunta, con base en lo que propone del nuevo paradigma, ¿qué temas en particular deben abordar los países en su agenda post-COVID-19? Uno, la preservación de la naturaleza y el combate al cambio climático y a los elementos básicos
de los límites naturales del planeta. 2, un nuevo equilibrio entre el corto y el largo plazo y entre el interés individual y el interés colectivo. 3, revisar los sistemas de protección social. Una de las cosas que dejó evidente el COVID-19 es que la mayor parte de los países de Occidente, pero sobre todo el caso de los Estados Unidos, no hay una red de protección social que permita estos esquemas de solución frente a este tipo de pandemias. Yo me temo que esta no sea la última pandemia, sino que, como decía antes, esta la podemos ubicar con 8 o 9 pandemias que han pasado en los últimos 20 años. Es muy importante revisar esto. A nivel internacional, me parece que es fundamental revisar la arquitectura internacional institucional, porque esta pandemia demostró que no existen los mecanismos internacionales de prevención en materia de salud lo suficientemente eficientes, y nos demostró que la arquitectura financiera internacional no está preparada, a pesar del muy buen trabajo que ha hecho algunas personas en organismos internacionales. No han hecho no hay los instrumentos para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia. Pero sobre todo, creo yo que debemos luchar por todos estos objetivos con pleno respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Muchas gracias. También tenemos a Rafael Pérez, que lo felicita por la exposición y pregunta: ¿considera el expositor que en caso de que se logre una vacuna o un fármaco que morigere los efectos del COVID, se logrará una distribución rápida y barata derivada de un nuevo sentimiento de solidaridad mundial? Desde luego que no. Lamentablemente, creo que los intereses creados van a operar en función del lucro, y por eso creo que es fundamental frasear y reestructurar todo el esquema de la arquitectura internacional en materia sanitaria y en materia financiera. Requerimos de nuevos acuerdos, requerimos de preservar la soberanía de los estados nacionales, pero también hacer acuerdos globales en función de todos. Aquí hay una cuestión muy importante y muy interesante. Si algún país no cumple con las metas del cambio climático, si algún país no cumple con una recuperación económica acelerada, no se daña a sí mismo solamente, daña a todo el mundo. Por eso es muy importante crear mecanismos de coordinación y de cooperación internacionales y fortalecer los ya existentes para que nadie se quede atrás. Este principio de que nadie se quede atrás a nivel social interno de cada país debe verse fortalecido por el que nadie se quede atrás también a nivel internacional. Muchas gracias. Sebastián dice: doctor, sabiendo que la tecnología y la ciencia en general suelen ser cooptadas por grandes corporaciones, ¿podemos seguir confiando en estas para solucionar la problemática ambiental? ¿Qué piensa de las teorías de decrecimiento? Yo creo que es muy importante esta pregunta. Yo creo que efectivamente vivimos en un mundo de intereses creados, vivimos en un mundo sumamente complicado para tomar decisiones de carácter global. Yo creo que buena parte de la ciencia y de la tecnología se desarrolla por grandes corporativos multinacionales que están viendo fenómenos de lucro, como es lógico. Si no lo hicieran así no podrían existir, ¿no? Pero que debe haber acuerdos internacionales para que un mínimo de temas deban estar debidamente regulados. Ahora, la tecnología moderna nos está permitiendo avances en muchos de estos sentidos. Cuando hay la discusión de si el petróleo y el gas, o las combustibles fósiles versus las energías limpias, y alguien dice, es que hay intereses corporativos de ambos lados, es cierto. O sea, son los grandes temas del futuro de la humanidad y hay intereses políticos y económicos en ambos lados de la ecuación. Lo que tenemos que hacer es presión por parte de la sociedad civil, y estos medios digitales nos permiten de alguna manera lograr ese objetivo, para presionar a los gobiernos y hacer que se tomen acuerdos
de carácter multilateral. Creo que hoy, más que nunca, la diplomacia multilateral recobra su importancia. Ya no hay un mundo bipolar ni un mundo unipolar. Hay un mundo cada vez más complejo y sociedades cada vez más complejas. Cuando alguien dice, el problema del cambio climático es que mientras Estados Unidos y China no cambien, no hay nada que hacer, no es así. Es decir, esta discusión, este tipo de discusiones ayudan mucho. Cuando hablamos de los Estados Unidos y de su actitud frente al cambio climático, todo el mundo piensa en el gobierno federal y en el gobierno del presidente Trump, pero dejan de lado que es un estado federal donde 29 de los 50 estados están tomando grandes medidas en función de la transición energética y del cambio climático. Lo mismo está sucediendo en China y creo que este tipo de provocaciones nos puede ayudar sensiblemente en el logro de estos objetivos. Muchas gracias. Por último, tenemos ya el tiempo encima. Tenemos a Dulcinea que pregunta, desde los gobiernos, ¿cuál sería el plan de contingencia para generar cambio en el sistema económico de frente a esta depresión económica que ya está por enfrentarse? Bueno, yo creo que cada país tiene su propia receta y cada país es muy difícil hacer un análisis genérico de lo que deben hacer los gobiernos. Por ejemplo, hay quien dice que los gobiernos deben articular la inyección masiva de recursos financieros para gasto social y para reactivar la economía. Pero eso depende de cada país y de la posición fiscal de cada país. Es decir, no es lo mismo estar en un país donde el crédito tienes una tasa de interés de 0 o negativa, a países donde la tasa de interés es mucho más elevada. No es lo mismo un país que tiene una posición fiscal sumamente presionada y poco espacio para la deuda que otro que sí la tiene. Yo creo que cada país tiene que hacer su trabajo en este sentido, pero sí creo que es muy importante en países como los de la región latinoamericana, que es la más desigual del mundo, que haya presión de la sociedad civil para una recuperación económica basada en un desarrollo más armónico con la naturaleza, más sustentable, más justo y más equitativo. Y quisiera finalizar con un comentario. En esta crisis, una de las grandes sorpresas positivas ha sido el brillantísimo papel de la mujer en la gestión de la misma. Creo que destacan primordialmente Angela Merkel en su manejo desde mi muy particular perspectiva. Destaca muchísimo Ursula von der Leyen, la comisaria de la Unión Europea, con todo el plan de recuperación que está armando. Destaca muy favorablemente Jacinda Ardern, la primer ministro de Nueva Zelanda. Me ha gustado mucho los posicionamientos que ha hecho Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Reconozco enormemente la labor que hace mi estimada amiga Alicia Bárcena, miembro del Club de Roma, por cierto, desde la CEPAL, así como la de tantas otras mujeres que están haciendo un papel extraordinariamente relevante, sensible y profundo en la solución de esta problemática. El Club de Roma, que es un centro de discusión y análisis de nivel global, ¿no?, ahora tiene un liderazgo muy dinámico, encabezado por dos mujeres, Sandrine Dixon de Clef, anglo-belga, y Manfela Ramphele de Sudáfrica, que además fue una gran activista en contra del apartheid. Creo que uno de los aspectos positivos de toda esta crisis es el creciente e importante papel de la mujer en la solución de la misma. Así es, maestro. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Ha sido realmente interesante. Yo creo que nuestro público estará muy contento con todos los datos que usted nos proporcionó para entender un poquito más hacia dónde vamos
de la pandemia. Le agradecemos mucho su participación, damos por finalizada esta conferencia y también agradecemos a todos los asistentes y participantes que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos de alguna manera a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades de la embajada que estamos desarrollando a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, maestro Gil Valdivia, y pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Adiós.